Reddit pregunta: ¿cuál es la forma más rápida en que alguien arregló su vida? Un amigo mío se estaba ahogando en deudas, viviendo casi todas las noches y llegando tarde al trabajo constantemente. Un día, su hermana menor se sentó con él y simplemente le dijo: «Me das miedo», y se puso a llorar. Eso fue todo. Sin intervención, sin ultimátum, solo miedo genuino de alguien a quien amaba. En 2 semanas había establecido un plan de pago para su deuda, borrado todas las aplicaciones de entrega de comida y comenzó a caminar al trabajo en lugar de conducir. Ahorraba dinero en gasolina y lo obligaba a despertarse más temprano. En 6 meses había pagado una tarjeta por completo y bajado 30 libras sin intentarlo. Lo que más me sorprendió no fue la velocidad, fue que nada de sus circunstancias externas cambió. El mismo trabajo, el mismo apartamento, el mismo salario. Lo único que cambió fue que dejó de fingir que estaba bien. Antes trabajaba con un tipo que dejó embarazada a su novia cuando ambos tenían 16 años. Le hizo como un clic en la cabeza que dijo: «Bueno, es hora de ponerme las pilas y ser un buen papá». Terminó la escuela, fue a una escuela técnica para ser administrador de redes, consiguió un buen trabajo, bajó un montón de peso y se puso todo arreglado. Mi pana cambió por completo cuando su novia quedó embarazada. Era un tipo que fumaba muchísimo, bebía en exceso y consumía sustancias prácticamente todo el tiempo. Dejó las 3 cosas apenas se enteró del embarazo. Sin excusas, sin recaídas. Hoy es el mejor papá que he visto. Uno de mis amigos también dejó el alcohol en un solo fin de semana. No fue reduciendo poco a poco ni tomó una resolución de año nuevo. Simplemente se despertó después de una noche especialmente dura, malas relaciones, inestabilidad laboral, preocupación constante, y dijo: «Hasta aquí». Esa misma semana fue a una reunión, borró números de su teléfono y cambió por completo su rutina. Dejó de frecuentar los mismos bares y de rodearse de los mismos ambientes. En cuestión de meses, su rostro era otro, más claro, más tranquilo, más presente. A veces, la mejor solución que he visto que alguien le da a su vida no es agregar algo, sino quitar aquello que lo estaba consumiendo lentamente, lo que lo estaba desgastando por dentro sin que se diera cuenta. También tenía un compañero de trabajo. Un tipazo, pero algo perdido. Estaba en un empleo sin mucho futuro, muy por debajo de sus capacidades, aunque se quedaba porque al menos pagaba las cuentas. Conoció a una mujer, se casaron y, aproximadamente un año después, ella quedó embarazada, de mellizos. Fue una sorpresa total para ambos, los hijos no formaban parte de sus planes a largo plazo. En ese momento él trabajaba en el área de cumplimiento de mi empresa, buscando mayor estabilidad, consiguió un puesto como jefe de almacén en otra compañía, con mejor salario y mejor ubicación. A partir de ahí empezó a crecer. Antes de que nacieran los mellizos ya había recibido un ascenso, y en los años siguientes llegaron varios más. Hoy a él y a su familia les va de maravilla. Su carrera despegó desde el nacimiento de sus hijos, los mellizos ya deben tener unos 10 años. Supongo que solo necesitaba un empujón. El hombre nació para ser papá. También he visto a muchos hombres y mujeres cambiar drásticamente para bien cuando tuvieron un hijo. Claro que existen padres terribles, pero muy a menudo tener hijos se convierte en una bendición profundamente transformadora. Amar a un ser humano tan pequeño que estarías dispuesto a sacrificarte y hacer cualquier cosa por mantenerlo seguro, protegido y feliz es algo que te cambia desde adentro. El amor parental es algo increíble. Un amor fuerte, firme y, en mi opinión, el más cercano a lo verdaderamente incondicional que podemos experimentar. Una de mis amigas estaba en una relación tóxica, y quería bajar de peso para sentirse mejor consigo misma, pero le costaba, porque subió mucho durante la relación, además de tener algunos problemas con el estómago. Cuando finalmente lo dejó, tuvo un cambio radical. Empezó a verse más saludable, reía y sonreía más, y adivina qué, finalmente empezó a perder peso y sus problemas de estómago desaparecieron. Ahora está en una relación feliz con un amigo mío y todavía se ve increíble. Demuestra lo mucho que la felicidad / salud mental y la salud física están conectadas. Mi abuelo era un tipo horrible, controlador a más no poder. Hasta los 12 años casi ni interactuaba con él. Siempre estaba en el bar o en la cama. Cuando le hablaba me respondía con monosílabos. Ya casi con 70 años le dio un derrame cerebral masivo, casi se lo lleva. Perdió la capacidad de hablar más que unas pocas palabras. Se convirtió en el hombre más amable y bueno del mundo. Fue como tener un abuelo nuevo. Lo amaba,
Cuando le dio el derrame, le pregunté a mi hermano si se había muerto. Me dijo que no, pero la verdad es que me daba igual. Cuando se murió, 15 años después, me dolió un montón. Yo estaba teniendo un montón de problemas. No podía levantarme para ir al trabajo. Llegaba siempre tarde constantemente. Tenía problemas para hacer mi propio trabajo. No podía seguir instrucciones. Tenía problemas para caminar. Me costaba hablar hasta el punto de hacer largas pausas a mitad de la frase. Y por eso perdí siempre el metro. Nadie sabía qué pasaba. Pensaban que estaba bebiendo en el trabajo, por andar tambaleándome, y eso que yo no bebo. Me escribieron 3 veces y casi pierdo el trabajo. Y como padre soltero hubiera sido terrible. Solo pensaba que me estaba cayendo y ni siquiera sabía realmente lo mal que se habían puesto estos comportamientos hasta que me quedé dormido en el trabajo en un cubículo en medio de todos. Resulta que tenía deficiencia de B12, causa afasia, síntoma de demencia y problema de salud mental y agotamiento. También puede causar daños permanentes a los nervios y de hecho puede llegar a la demencia. Una vez que lo descubrieron, solo me dan una inyección a la semana y todo mejoró mucho de inmediato. Fue una locura. Todavía no puedo creer el cambio que tuve. Por suerte, no me dieron un DUI. De nuevo, aunque no bebo, habrían pensado que estaba bajo efecto de sustancias. Ni me despidieron. Mi caso fue particularmente malo y creen que lo he tenido hasta por 5 años. Todo parece haber vuelto a la normalidad y una vez que le dije al trabajo lo que pasó, obtuve adaptaciones razonables. Se supone que tomara 6 meses de inyecciones hasta que me cure. Un tipo realmente insoportable tuvo un accidente en moto. Se le inflamó el cerebro y estuvo varias semanas recuperándose. Cuando la inflamación bajó, parecía otra persona, mucho más amable, más tranquila y hasta más agradable. Arregló su matrimonio, sus hijos volvieron a acercarse a él y en el trabajo empezó a irle mejor. Todo eso, según él bromeaba, gracias a una lobotomía accidental. En mi vida he destrozado 2 motos. En el accidente con la primera experimenté eso que muchos describen como ver la vida pasar frente a tus ojos. Es algo muy real, aunque difícil de explicar. Supongo que el cerebro, ante un trauma extremo, se activa al máximo, como si encendiera todos los interruptores al mismo tiempo para intentar mantenerte con vida. Sentí una especie de déjà vu masivo, como si casi todos los recuerdos importantes aparecieran simultáneamente. Fue como hojear uno de esos libros animados que cobran movimiento al pasar las páginas rápido, pero con escenas de tu propia vida superpuestas unas sobre otras. Después de eso, me convertí en otro hombre. Cambió mi forma de ver las cosas, mis prioridades y mi manera de reaccionar ante los problemas. Lamentablemente, también conozco a alguien que tomó el camino contrario. Era un buen tipo, algo desordenado y con problemas con el alcohol, pero jamás le hizo daño a nadie. Tras un accidente de moto, su personalidad cambió de forma drástica. Empezó a adoptar posturas extremas y comentarios racistas que antes no tenía, y terminó alejando a la mayoría de sus amigos, ya fuera por decir cosas hirientes o por comportamientos irresponsables, como pedir dinero prestado y no devolverlo. Es impresionante cómo un golpe, una experiencia límite o un evento traumático pueden transformar por completo a una persona, para bien o para mal. Tenía 36. 0 metas en la vida. Ya me había rendido con eso de casarme y tener hijos. Encerrado en el encierro. Una chava con la que trabajé hace 5 años me escribe de la nada. 6 meses después, nos casamos. 5 años después, tenemos 2 chamacos. Conocerla me cambió la vida por completo. Me dio rumbo. Me regresó la ambición. Me dio un amor por la vida que había perdido hace mucho. Me puse las pilas y encontré una carrera que me encanta porque ella me apoyó. Mi familia y amigos dicen que pasé de ser un tipo estoico y medio amargado a ser expresivo y feliz. Volví a sonreír en las fotos. Mi amigo, cuando dejó embarazada a su novia en la prepa. Hasta ese momento era un delincuente total. Sustancia, reprobando la prepa, etc. Como sea, cuando ella quedó embarazada se enderezó rapidísimo. También le tocó subir la cuesta porque había desperdiciado su tiempo en la prepa. Primero consiguió un trabajo y encontró la forma de juntar lo suficiente para rentar una casita chiquita y culera. Terminó su jet poco después de que nació el chamaco. Su ex, desafortunadamente, nunca se puso las pilas, así que terminaron divorciándose. Él ganó la custodia completa. Luego empezó la universidad mientras trabajaba.
Ahora está casado de nuevo con una esposa hermosa y tiene 4 hijos, y su propio hijo está en la universidad. El mejor cambio de 180 grados que he visto en mi vida. Una amiga dejó a un novio tóxico y en una semana parecía que tenía una nueva oportunidad en la vida. Ya no caminaba con los hombros caídos. Me miraba a los ojos cuando hablaba y empezó a reírse más. Era como si hubiese estado cargando un peso todo el tiempo sin darse cuenta. El hijo del vecino de al lado, un hombre de unos 40 y tantos, pasó por una caída muy fuerte. Perdió su trabajo, probablemente lidiaba con trastorno bipolar y empezó a consumir metanfetamina. Con el tiempo perdió la casa y su propio hijo dejó de hablarle. Se mudó con sus padres, pero su estado mental comenzó a deteriorarse de verdad. Les gritaba, les decía cosas muy hirientes y tenía arranques de ira, incluso golpeando su propio auto. Finalmente, sus padres también tuvieron que echarlo. Terminó viviendo en una van y volvía de vez en cuando a la casa familiar a buscar comida. Seguía teniendo episodios, gritos, discusiones, destrozos. La policía era llamada con frecuencia y, honestamente, toda la cuadra estaba agotada de la situación. Un día desapareció durante varios meses. Más tarde hablé con sus padres y me contaron que lo habían arrestado por conducir sin licencia y bajo los efectos de drogas. Estuvo 2 meses en la cárcel. Al parecer, ahí tuvo una especie de momento de claridad. Cuando salió, algo cambió. Se disculpó con sus padres y con otros miembros de su familia. Consiguió trabajo, compró un auto barato y vendió la van. Incluso vendió algunas cosas que arrastraba de esa etapa. Subió un poco de peso, empezó a caminar para hacer ejercicio y a ayudar más en la casa. Creo que incluso ya consiguió un pequeño apartamento. Ayer vino y se disculpó conmigo también. El cambio fue rapidísimo, en cuestión de 1 mes. Sinceramente, me dejó impresionado. Ojalá logre mantenerse en ese camino. Pasé de jugar más de 5 años, más de 8 horas al día, de las 3 de la tarde a las 10 de la mañana, a trabajar en un trabajo de tiempo completo de 6 de la mañana a 3 de la tarde, yendo al gimnasio que ofrece el trabajo todos los días. La transición fue en una semana, fue sin esfuerzo. Resulta que no estaba mintiendo cuando dije que no era adicto a los videojuegos y que podía parar cuando quisiera. No podría haberlo hecho sin mi novia, por supuesto. También los antidepresivos que empecé a tomar hace 1 año, eso también. Mi mamá fumaba 3 cajas al día por más de 30 años, o sea, toda mi infancia, y hasta que yo tuve 20 y tantos. Hace un tiempo le dio un susto en el corazón y le metieron al hospital unos días. Estando ahí, estuvo con oxígeno todo el tiempo y no podía fumar. Después de salir del hospital, nunca más agarró un cigarrillo. Después nos contó a mí y a mis hermanos que dejó de fumar, porque no quería que la viéramos en una cama de hospital así otra vez. Ya lleva más de 20 años sin fumar y está bien. Mi tío abuelo era un fumador empedernido y le dio un ataque al corazón como a los 50 o por ahí. Dejó de fumar y ahora tiene 92 años y está hecho un chaval. En serio, no me sorprendería que llegara a los 120, porque todavía trabaja a tiempo parcial como electricista y carpintero. Por gusto, parece que le gusta. Su esposa siguió fumando, pero también está bastante bien para tener 87 años, así que supongo que está bien. Me propuse como resolución de año nuevo ser más paciente. Enero fue difícil, febrero un poco más llevadero y, para marzo, ya empezaba incluso a disfrutar el proceso. 20 años después, sigo practicándolo. A menudo pienso en ese deseo de año nuevo y le agradezco a mi yo del pasado por haber reconocido que necesitaba cambiar y por haber tomado la decisión de hacerlo. También me propuse algo muy concreto, no caminar sobre el césped y usar siempre la vereda. Parece algo pequeño, pero está profundamente relacionado con esa meta más grande. Me ayudó a ser más paciente y más respetuoso con lo que está fuera de mí, con los espacios y con las normas que compartimos. Paciencia suena amplio, incluso intimidante. Tal vez la clave esté en empezar con pequeños hábitos concretos. ¿Qué pequeñas acciones se han convertido en costumbres con el tiempo? Aunque, siendo honesto, a veces pienso que me vendría bien tener un poco menos de paciencia. En más de una ocasión me ha traído problemas. Cuando algunas personas notan que no vas a explotar ni reaccionar de forma impulsiva, pueden intentar aprovecharse o pasarte por encima. O quizás simplemente elegí mal a algunas personas en el pasado. Mi terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. Para la mayoría de la gente, la sensación inicial de enojo dura alrededor de 90 segundos.
Después de eso, si seguimos enojados, es en gran parte por elección. Tenemos la opción de decidir cómo actuar. De hacer las cosas mejor. Siempre, felicidades a quienes están en ese camino. Yo también intento recordar cuánto control puedo ejercer si me detengo un momento, respiro y me calmo antes de reaccionar. Y algo que ayuda muchísimo es aprender a apreciar las pequeñas cosas, ver un perrito en el trabajo durante 25 segundos, sentir el sol en la cara, una charla amable inesperada. Esos detalles, aunque breves, cambian por completo el tono del día. Yo en un mes, allá por el 2018. Estaba fuera del ejército, deprimido, fumando y bebiendo, jugando WoW todo el día, pensando que la plata se acaba y que me iba a poner gordo. Conseguí un trabajo físico, empecé a correr casi todos los días, dejé de fumar y de beber, me rapé la cabeza porque me estaba quedando calvo. Conseguí ropa mejor, un día me miré al espejo mientras iba al trabajo y me dije a mí mismo te amo. En 2 meses logré correr 50 kilómetros. Sinceramente, vi a un ex compañero de clase borrar todas las redes sociales y empezar a ir al gimnasio todos los días sin decirle a nadie. Literalmente pasó de ser un tipo que vivía encerrado a ser un humano funcional con un trabajo de verdad en como 6 meses. A veces, nomás tenés que dejar de postear y ponerte a hacer el trabajo, ¿sabes? Cambié mi carrera de una que era básicamente de oficina a una que trabaja al aire libre, haciendo jardinería y mejorando los espacios verdes urbanos. Estar en la naturaleza y la actividad física diaria e intensa ha transformado por completo mi bienestar. El sueldo no es la gran cosa, pero yo soy feliz y me las arreglo bien. Y duermo como un bebé últimamente. Mi carrera anterior era servicio de salud mental y mis niveles de estrés comenzaron a pasar factura a mi cuerpo, ataques de pánico, insomnio, ansiedad, etc. La mayoría de mis días, hoy en día, son prácticamente libres de estrés y el trabajo para mí es prácticamente mindfulness. El trabajo es físico, pero estoy mucho más adaptado a este rol y me siento muy afortunado. A mí me pasó algo muy fuerte cuando me ofrecieron un trabajo. Sentí que, de repente, todos mis problemas de salud mental desaparecieron. No exagero cuando digo que fue inmediato. Literalmente se esfumaron, y era como si de pronto pudiera entender cosas que antes no lograba procesar. Había pasado de estar desempleado a estar severamente subempleado durante 1 año. Cuando por fin conseguí un buen trabajo de tiempo completo, algo cambió. Aunque el puesto tiene momentos estresantes, fue como si me quitaran un peso enorme de encima. La estabilidad hizo una diferencia gigantesca. Es triste que el trabajo termine definiendo tanto como nos sentimos, pero la realidad es que es muy difícil construir una vida sin ingresos estables. Cuando esa parte está cubierta, muchas otras cosas empiezan a acomodarse. Hace poco atravesé una ruptura complicada y, casi al mismo tiempo, empecé un trabajo nuevo. Al principio noté que mi depresión comenzaba a disminuir. Tener una rutina, un propósito y responsabilidades me ayudaba a enfocarme en otra cosa, pero con el tiempo, mi jefa empezó a mostrar una actitud muy complicada y poco saludable. Y ahí mi estado de ánimo volvió a caer. Ya no era tanto por la ruptura, sino por sentirme constantemente bajo presión y maltratado en el trabajo. La situación llegó a tal punto que le escribí a mi antiguo jefe, mi jefe favorito, para preguntarle si existía la posibilidad de volver al puesto que tenía hace más de 1 año. Me pidió que le diera unas semanas para ver qué podía hacer. La verdad es que espero de corazón poder salir de este trabajo nuevo. Necesito un entorno más sano. A veces no se trata solo de tener empleo, sino de tener uno que no te desgaste por dentro. Mis amigos que dejaron de trabajar para un jefe tóxico, también mi ex jefe. Cada uno de ellos parece más ligero, de vuelta a sus hobbies, más conectados con amigos y familia, y en general mucho menos ansiosos. Lo más importante es que puedo ver cómo se recupera su autoestima. A mí también me tomó un tiempo, y es bueno verlo reflejado ahora. Y mi esposo. A los 2 meses de estar saliendo, me fui de viaje largo con mi mejor amiga. Cuando regresé, me sorprendió con el hecho de que dejó de fumar, después de ser fumador de un paquete al día por más de 1 década. Sus compañeros de piso no la pasaron tan bien teniéndolo que aguantar durante ese proceso. Han pasado más de 10 años y nunca volvió a fumar, y también controló su consumo de alcohol. Mi amigo pasó por esto el año pasado. Literalmente borró todas sus redes sociales y empezó a ir al gimnasio a las 5 de la mañana todos los días.
En unos pocos meses pareció una persona completamente diferente e incluso consiguió un trabajo mucho mejor porque su confianza estaba por las nubes. Esto es triste. Uno de mis tíos, un arquitecto brillante de una familia con plata, se graduó de la universidad top, se metió en las sustancias pesadas en los 90, hasta terminó viviendo en la calle por temporadas. Justo después de que mi abuela se fue, decidió ponerse las pilas e ir a rehabilitación. Dice que su mayor arrepentimiento en la vida es que su mamá nunca lo vio recuperado. Yo, solo porque me sorprendí a mí mismo. 1/5 de vodka al día por 18 años, más o menos. Alcoholismo clásico. Funcionando bien, luego funcionando más o menos, luego alcohólico que no funcionaba con el paso de los años. A duras penas aguantando un trabajo. Acepté el hecho de que no llegaría a la vejez. Frené mi desarrollo mental y emocional tremendamente. Quemé casi todos los puentes en mi vida. Sobrepeso, problemas del corazón, problemas de riñón, todo el paquete. Encontré un cachorro abandonado al lado de una carretera rural en medio de la nada. Flaco y congelándose y tenía algunas llagas abiertas. No quería un perro. Eso era responsabilidad y no quería más de eso en mi vida. Busqué durante 4 horas tratando de encontrar a alguien que supiera a quién pertenecía este perro, pero finalmente me rendí y la llevé a casa conmigo con la idea de que intentaría encontrarle un buen hogar. Sin embargo, me conquistó en unos 4 días y decidí que intentaría ser padre de perros. Después de todo, era bastante solitario haber alejado a todos los demás en mi vida. Una noche, a punto de desmayarme por mis elixires nocturnos, tuve un momento de claridad mientras miraba al cachorro y me pregunté, ¿qué pasaría si algo sucediera y ella necesitara mi ayuda y yo estuviera demasiado mal para despertarme para ayudarla? Cuando me desperté al día siguiente y tracé una línea en la botella de vodka para indicar dónde se había detenido el sangrado. Eso fue hace 3 años, el mes pasado. No he tocado alcohol desde entonces. Guardo la botella llena a un cuarto como un recordatorio de recuerdo. Empezó con ella obligándome a levantarme de la cama y llevarla a pasear. Muy pronto se convirtió en rutina y empezamos a caminar por todas partes. Al trabajo, al parque, a las montañas. Se convirtió en mi compañera para ir a todas partes juntos. En el lapso de esos 3 años, ahora soy dueño de una casa, perdí 50 libras, reavivé una relación con mi familia a la que había rechazado durante casi 2 décadas, me reconecté con amigos a los que había alejado, estoy prosperando en el trabajo y soy genuinamente feliz. Ni siquiera reconozco quién era esa persona cuando pienso en mi vida hasta este momento. Todo gracias a un perrito adorable que me encontró cuando estaba en mi peor momento y que necesitaba ayuda. Me dio una razón para seguir adelante y me ha enseñado mucho sobre quién puedo ser, por tonto que suene. Me salvó la vida y me dio algo por lo que vivir. Dependiendo de qué tan flexible sea la palabra arreglar en este contexto, diré que a mi amigo, básicamente, le cayó del cielo la pareja perfecta. Él es más del lado nerd, introvertido, un poco pasado de peso, y era del tipo que solo iba al trabajo, al supermercado y a la casa. Trabajaba en una escuelita con una población mayor. Nada de apps de citas. Ni amigos / familia en su área. Ni citas a ciegas. Ni bares. Ni speed dating. Ni eventos sociales, francamente. Literalmente nada, aparte de estar relajado en casa, hacer mandados y trabajar. Yo pensé que con ese estilo de vida, tal vez nunca encontraría pareja. Todos conocemos a varias personas que se esfuerzan mucho más que eso por socializar, son comparables o más atractivas, etc., y que no han encontrado a nadie en años. Luego, un día, su escuela decidió contratar a un estudiante de profesorado a punto de graduarse de la universidad en su departamento. La única que la escuela contrató ese año. Resulta que a ella le gustaban muchas cosas similares, era introvertida, hermosa, amable, soltera y de una familia bastante acomodada. Ella lo encuentra atractivo, y el resto es historia. Así que pasó de ser el clásico introvertido nerd y solitario, a estar en una relación de ensueño en un mes, comprometido en 2 años, y probablemente podrán jubilarse anticipadamente si ella hereda aunque sea una parte de los bienes de sus padres, ya que es hija única. TL. DR. Introvertido sin vida social tiene a la chica de sus sueños que le cae del cielo a través de un trabajo temporal. Una amiga mía estaba teniendo mucho problema con su salud mental. Ansiedad fuerte, nunca dormía, depresión, ideación suicida, etc. Estaba muy mal, y todos estaban muy preocupados por ella. Mis amigos y yo básicamente nos turnábamos para ver cómo estaba.
Resulta que básicamente era causado por problemas graves de presión arterial que la ponían en riesgo de insuficiencia cardíaca. Los médicos finalmente la tomaron en serio y le cambiaron algunos medicamentos que estaba tomando. Se curó prácticamente de la noche a la mañana y el cambio ha sido dramático.